Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase teórica número 10, correspondiente a la clase temática de oxidación y nutrientes número 2, que es parte de la segunda unidad de nuestro curso Fundamentos de Biología Celular e Histología. En esta ocasión, los resultados de aprendizaje de esta sesión son relacionar los principios que regulan los procesos metabólicos celulares con la transformación de materia y energía en los principales sistemas biológicos, adicionalmente de demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura en cuanto a la participación y compromiso. En esta sesión lo que veremos será principalmente el metabolismo anaerobio, posteriormente veremos lo que corresponde a las fermentaciones y a la beta-oxidación. Vamos a comenzar esta nueva clase abordando una clasificación muy importante dentro del metabolismo, el tipo de respiración celular, que utilizan los organismos según su necesidad de oxígeno. Todos los organismos vivos poseen una serie de redes metabólicas que les permite mantener la vida y relacionarse con su entorno. Dentro de estas redes, la producción de energía, especialmente en lo que se refiere a ATP, es fundamental para que las células puedan realizar sus funciones. Dependiendo del entorno en que se desarrollan, los seres vivos han desarrollado distintas estrategias para producir energía. Algunas especies requieren oxígeno como aceptor final de electrones en sus rutas metabólicas. Estos organismos se denominan aeróbicos o aerobios. Otros, en cambio, no necesitan oxígeno y se conocen como anaerobios. Entonces, desde el punto de vista funcional, podemos clasificar los tipos de respiración en dos grandes grupos. La respiración aeróbica, la cual se caracteriza por utilizar oxígeno como aceptor final de electrones. Adicionalmente, es altamente eficiente en la producción de ATP y es común en organismos multicelulares como animales, plantas, hongos y algunas bacterias. Mientras que por otra parte, la respiración anaeróbica se caracteriza porque ocurre en ausencia de oxígeno y utiliza otras moléculas, ya sea como los nitratos, los sulfatos o algunos compuestos orgánicos, entre los cuales se incluye el piruvato, para lograr aceptar electrones. Finalmente, destacar que este tipo de respiración, la anaeróbica, es menos eficiente que en comparación a la aeróbica en respecto a la producción de ATP. Pero la característica fundamental de la respiración anaeróbica es que le permite sobrevivir a la célula en ambientes donde el oxígeno es limitado o inexistente. Es importante no confundir anaeróbico con fermentación. La fermentación es una forma específica de metabolismo anaeróbico, pero no es la única. Este concepto nos va a permitir entender mejor la diversidad metabólica entre los seres vivos y también cómo ciertos organismos se adaptan a ambientes extremos. Ya vimos que en la clase anterior, al final de la glucólisis o glicolisis, el producto principal que logramos obtener es piruvato. Sin embargo, ¿qué ocurre con el después? Eso va a depender de una variable clave, que es la presencia o la ausencia de oxígeno en el entorno celular. En esta diapositiva se muestra claramente los tres posibles caminos que puede tomar el piruvato según las condiciones fisiológicas y metabólicas de la célula. Cuando hay presencia de oxígeno, el piruvato entra en la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A, liberando una molécula de dióxido de carbono en el proceso. Posteriormente, el acetilcoenzima A ingresa a el ciclo de Krebs y los productos de ese ciclo de Krebs, como era el NADH, el FADH2, alimentan lo que nosotros habíamos denominado como la cadena transportadora de electrones, con lo cual generábamos un gradiente diferencial en la concentración de protones en el interior de la mitocondria, y con eso podíamos obtener la quimiosmosis, lo que a través de la ATP sintasa podíamos generar grandes cantidades de ATP. Lo que acabo de indicar es el camino aeróbico. Y como ya vimos en la clase anterior, es el más eficiente en términos energéticos. Sin embargo, en situaciones en las cuales no hay oxígeno, el piruvato tiene dos opciones. Por ejemplo,
en células musculares o células nerviosas que son parte de un ser humano y se encuentran bajo condiciones de estrés en las cuales la presencia de oxígeno es muy baja, el piruvato va a tomar un camino en el cual va a ser reducido directamente a lactato, utilizando NADH principalmente y generando NAD+. Este proceso permite que la glicólisis continúe produciendo ATP, aunque de forma limitada, porque el NAD+ es reciclado y vuelve a estar disponible para ser utilizado en la glicólisis. Este tipo de respiración anaeróbica se puede denominar también como fermentación láctica y ocurre principalmente en las células musculares cuando hay un esfuerzo intenso y el oxígeno escasea. Mientras que por otra parte, eh, algunos organismos como levaduras y algunas bacterias pueden utilizar otra ruta en la cual, si bien todo parte con el piruvato derivado de la glicólisis, este piruvato se convierte en acetaldehído, liberando una molécula de CO2 en el proceso, y luego este acetaldehído se reduce a etanol. Al igual que la fermentación láctica, aquí también se recicla NADH hacia NAD+, permitiendo que la glicólisis continúe. Entonces, aunque ambos tipos de fermentación, en este caso la fermentación etanólica y en este caso de acá la fermentación láctica, son menos eficientes en comparación a la respiración aeróbica, cumplen una función esencial, que es permitir a la célula seguir generando ATP cuando el oxígeno no está disponible. Y esto es en base al hecho de que para poder seguir produciendo ATP se requiere la presencia de NAD+ dentro del proceso de la glicólisis. Y con esto la célula logra mantenerse con vida con una baja producción de ATP. A modo de resumen, lo que habíamos visto en la respiración aeróbica, podemos tener esta diapositiva en la cual vemos que a nivel celular los organismos aeróbicos utilizan oxígeno como aceptor final de la cadena transportadora de electrones. Una vez que el oxígeno recibe los electrones, reacciona con los átomos de hidrógeno, que en este caso son protones, formando moléculas de agua. En este caso, si ustedes recuerdan, más arriba tenemos inicialmente la entrada de la glucosa a la célula, posteriormente la glicólisis, que obteníamos como producto el piruvato, y el piruvato posteriormente entraba hacia la mitocondria y allí se transformaba en acetilcoenzima A. Después de entrar como acetilcoenzima A, esta molécula ingresa al ciclo de Krebs y desde el ciclo de Krebs nos interesaba más que obtener la producción de ATP, era obtener estos compuestos que funcionaban, como yo les había comentado en clases, como que fueran una cuenta bancaria de energía química, el NADH y el FADH2. Posterior al ciclo de Krebs viene lo que está indicado dentro de esta diapositiva principalmente. Entonces, dentro de este proceso, fíjense cómo los electrones provenientes del NADH y del FADH2 son transferidos a lo largo de una cadena de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria. Esto es lo que se denomina la cadena transportadora de electrones. A medida que los electrones avanzan, se bombean protones hacia el espacio intermembrana, generando un gradiente de concentración. O sea, acá en el espacio intermembrana vamos a tener una alta concentración de protones, mientras que en la matriz mitocondrial vamos a tener una baja concentración de protones. Ese gradiente de protones que se acumula arriba en el espacio intermembrana representa energía potencial. Finalmente, los protones regresan a la matriz mitocondrial cruzando la proteína ATP sintasa. Esta ATP sintasa nos permitía generar la molécula de ATP, que recordemos era nuestra moneda de uso energético inmediato, a partir de sustratos como el ADP, un grupo fosfato inorgánico y también los protones que van a estar atravesando la ATP sintasa. Por lo tanto, de esta manera nosotros vamos a estar generando ATP. Y aquí viene lo crucial.
¿qué ocurre con los electrones al final de la cadena? El oxígeno, que no se muestra en esta figura, pero está presente dentro de eh, este esquema y también dentro de la matriz mitocondrial, se encarga de recibir y combinar los protones que salen de la ATP sintasa para formar agua. De esta manera, el oxígeno es el aceptor final de estos protones y de esta manera se genera agua. Es por eso que el oxígeno es esencial a esta etapa. Sin oxígeno, los electrones se acumularían y los protones también se acumularían en el espacio intermembrana, se detendría el transporte de electrones, no se formaría el gradiente de concentración diferencial que observamos para el hidrógeno y con ello, posteriormente, no se produciría ATP. Por eso decimos que el oxígeno es el aceptor final de electrones. Y por eso también, en su ausencia, el metabolismo debe recurrir a otro tipo de generación de energía, como son la respiración anaeróbica o también las fermentaciones, que ya vimos anteriormente que son menos eficientes en la producción de ATP. Es interesante observar que por cada molécula de glucosa, este proceso genera la mayor cantidad de ATP y también produce agua como un subproducto, algo que muchas veces se pasa por alto. Como vimos anteriormente, cuando hay oxígeno disponible, las células pueden realizar la respiración aeróbica a partir del inicio que teníamos con el piruvato. Pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? En ese caso, muchas células tienen otra estrategia para generar energía y mantenerse con vida, que corresponde a la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica es un proceso metabólico que permite obtener energía sin necesidad de oxígeno. Aunque es menos eficiente que la respiración aeróbica porque no se puede oxidar completamente la glucosa, sigue siendo vital para muchos organismos o células en situaciones de hipoxia, que corresponde a situaciones de baja concentración de oxígeno. La diapositiva muestra cómo la glucosa, a partir de la glicólisis, que corresponde a una molécula de 6 carbonos, es degradada mediante la glicólisis en el citoplasma para obtener 2 moléculas de piruvato que corresponden a moléculas de 3 carbonos cada una. O sea, seguimos manteniendo la misma cantidad de carbonos, respetando las leyes de la termodinámica, aplicándolo en este caso a la materia. En este proceso de pasar desde la molécula de glucosa hacia el piruvato, se genera una pequeña cantidad de ATP, que es suficiente para mantener los procesos básicos por un tiempo. Desde ese punto de vista, el piruvato puede seguir dos rutas principales dependiendo del tipo de organismo. Por una parte, puede seguir la fermentación alcohólica, en el cual el piruvato se convierte primero en acetaldehído y luego se convierte en alcohol etílico o etanol, liberando CO2 en el proceso. Este proceso es común en levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza para la producción de cerveza y es clave para la producción de otros tipos de alimentos, como también lo es el pan y el vino. Adicionalmente, permite regenerar el NAD+, necesario para que la glucólisis continúe. Mientras que por otra parte, a partir del piruvato, si nos encontramos en situaciones donde hay bajos niveles de oxígeno, las células musculares o las células de mamíferos pueden proceder a lo que se denomina respiración anaeróbica o fermentación láctica. En este caso, el piruvato se convierte directamente en ácido láctico, generando 2 moléculas de ácido láctico, sin liberar dióxido de carbono en el proceso. Este mecanismo puede ocurrir, por ejemplo, en células musculares humanas durante el ejercicio intenso, cuando el oxígeno no alcanza a cubrir la demanda que tienen estas células. Y también lo utilizan bacterias lácticas que nos permiten producir alimentos como quesos, yogures y kefir. Ambos tipos de fermentación, la alcohólica y la láctica, nos permiten reciclar desde el NADH, obtener
NAD+, lo que es fundamental para que la glicólisis continúe y por lo tanto se mantenga la producción de ATP y con esto pueda continuar la vida de la célula en ausencia de oxígeno. Aunque la ganancia energética es baja, en que solo obtenemos 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa derivadas de la glicólisis, estos procesos son cruciales para la supervivencia celular en ambientes anaeróbicos. En esta diapositiva se resume de manera clara y organizada las principales diferencias entre las 3 estrategias metabólicas fundamentales que utilizan los seres vivos para obtener energía. En este caso, podemos ver que se compara la respiración aeróbica, la respiración anaeróbica, productora de ácido láctico, y la fermentación etanólica, en la cual se termina produciendo etanol principalmente. En esta diapositiva nos permite visualizar de forma integrada cómo funciona la fermentación y por qué es tan importante para la célula en condiciones anaeróbicas. Empecemos abajo en el recuadro de la glicólisis o también conocida como glucólisis. En este proceso, una molécula de glucosa que consta de 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de piruvato compuestas de 3 carbonos cada una. En este proceso se producen 4 moléculas de ATP, pero si recuerdan, también hay un consumo de 2 moléculas de ATP al inicio, por lo que la ganancia neta del proceso de la glicólisis es de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. También es importante destacar que se generan 2 moléculas de NADH que han ganado electrones durante la glicólisis. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese NADH cuando no hay oxígeno? Aquí es donde entra la fermentación representada en el cuadro superior. La célula necesita regenerar NAD+ para poder seguir haciendo glicólisis y mantener la producción de ATP de manera constante. Y esto lo logra entregando los electrones del NADH al piruvato, transformándolo en lactato, en el caso de la fermentación láctica, o la respiración anaeróbica en las células de animales. O puede tomar otra ruta, que en el caso de las levaduras y algunas bacterias, puede utilizar a partir del NADH, puede transformarlo hacia NAD+ y producir desde el piruvato etanol, que en este caso corresponde a la fermentación alcohólica o etanólica. Entonces fíjense cómo el NADH vuelve a ser NAD+, cerrando el ciclo. Este reciclaje es crítico, ya que sin el NAD+, si se llega a agotar, la glicólisis se detiene. Aunque esta vía no produce tanta energía como la respiración aeróbica, es suficiente para la supervivencia celular temporal en condiciones sin oxígeno. Además, permite a organismos como levaduras y bacterias lácticas producir compuestos útiles como el alcohol o ácido láctico, que incluso son aprovechados por los humanos en la industria alimentaria. Esta diapositiva refuerza un concepto fundamental de la fermentación. La fermentación regenera el NAD+ necesario para que continúe la glicólisis. En este caso, tenemos una fotografía de las células de levadura viva del género Saccharomyces cerevisiae, que probablemente muchos conocen por su uso en la panadería y la producción de cerveza. Estas células tienen mitocondrias y pueden hacer respiración aeróbica, pero cuando no hay oxígeno, se activa la fermentación alcohólica. Ahora, viendo los esquemas, podemos observar que en el centro tenemos la fermentación del alcohol, en que nuevamente pasamos desde la glucosa siendo transformada hacia piruvato, lo que genera una ganancia de 2 ATP netos y 2 NADH. Y en la fermentación alcohólica, el piruvato se convierte primero en CO2 y luego en alcohol etílico o también conocido como etanol. Durante este proceso, el NADH se oxida a NAD+, permitiendo que la glucólisis se repita.
Este es el mecanismo que usan las levaduras para generar etanol y gas, los cuales usamos en la producción de bebidas alcohólicas y para hacer que el pan leve. Por otra parte, en el siguiente recuadro tenemos la fermentación del lactato o fermentación láctica, que es un proceso similar en el cual tenemos la glucosa, que es transformada a piruvato, dos moléculas de piruvato, y de esto obtenemos dos moléculas de lactato. El NADH nuevamente se oxida a NAD+ durante el proceso de conversión del piruvato al lactato y lo volvemos a tener libre para el proceso de la glucólisis. Y esto es lo importante. Aunque el rendimiento energético es bajo, que obtenemos dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, este proceso de reciclaje mantiene con vida la célula en condiciones anaeróbicas. En esta diapositiva vamos a enfocarnos específicamente en la fermentación alcohólica, una de las principales rutas más conocidas y utilizadas por organismos como las levaduras, ya mencionábamos a las Saccharomyces cerevisiae, especialmente en la elaboración de pan, cerveza y vino. Todo comienza, como habíamos visto, con una molécula de glucosa que a través de la glucólisis se degrada en dos moléculas de piruvato y en esta etapa teníamos una ganancia neta de dos moléculas de ATP y que transportan energía a la célula y dos moléculas de NADH que almacenan electrones de alta energía. Hasta aquí el proceso es común tanto para la respiración como para la fermentación, pero en ausencia de oxígeno, el piruvato no entra a la mitocondria de la levadura Saccharomyces, sino que sigue otro camino. Entonces, ¿qué ocurre con este piruvato? Primero, ocurre una descarboxilación del piruvato. ¿Esto qué quiere decir? Cada piruvato pierde un grupo carboxilo, que lo relevante es que se termina liberando dióxido de carbono. Y el resultado de este proceso es una molécula de acetaldehído, un compuesto de dos carbonos. Posteriormente, el acetaldehído, este es reducido. Por lo tanto, el NADH dona sus electrones al acetaldehído, que lleva a que se reduzca hacia etanol. Al hacer esto, el NADH se oxida de vuelta hacia NAD+, cerrando el ciclo. Este reciclaje del NAD+ es esencial para que la glicólisis pueda continuar, ya que sin NAD+ disponible se detendría la producción de ATP. El resultado final por cada molécula de glucosa en la fermentación alcohólica es dos moléculas de etanol, dos moléculas de CO2 y una ganancia neta de 2 ATP. Aunque no es un proceso muy eficiente energéticamente, permite la supervivencia celular en ambientes anaeróbicos y tiene aplicaciones industriales muy valiosas como las que habíamos comentado respecto a aquellas asociadas a la industria alimenticia. Ahora viendo la fermentación láctica, es otro tipo de metabolismo anaeróbico, pero con la particularidad muy interesante de que también ocurre en el cuerpo humano, específicamente en las células del músculo esquelético y en el cerebro, cuando el oxígeno no es suficiente para sostener la respiración aeróbica. Veamos el proceso paso a paso. Entonces, todo comienza de nuevo con la molécula de glucosa, que es degradada por la glucólisis en el citoplasma, generando dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP netos y dos moléculas de NADH. A diferencia de la fermentación alcohólica, aquí no hay un intermediario como el acetaldehído. En cambio, el piruvato actúa directamente como aceptor de electrones desde el NADH. Este paso convierte al piruvato en lactato y al mismo tiempo regenera el NAD+, lo que permite que la glicólisis continúe y se sigan produciendo ATP en ausencia de oxígeno. Esta reacción es catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa y se vuelve relevante en el cuerpo humano, ya que durante el ejercicio físico intenso o en situaciones de hipoxia, cuando falta oxígeno, nuestras fibras musculares o cerebrales recurren a este proceso para mantenerlas activas.
El ácido láctico acumulado puede provocar fatiga o sensación de ardor, pero no se desperdicia, ya que una vez que vuelve a haber suficiente oxígeno, el lactato se transporta al hígado donde se convierte de nuevo en glucosa a través del ciclo de Cori. Este ciclo muestra cómo el cuerpo humano puede reutilizar productos metabólicos para mantener la homeostasis energética incluso en condiciones adversas. Este ejemplo ilustra cómo el metabolismo no es solo una red de reacciones químicas, sino también una estrategia de supervivencia y adaptación. Entonces, ¿qué es lo que se gana durante este proceso de las fermentaciones? Si podemos observar que todos ellos parten de una fase común de la glicólisis y durante este proceso se caracterizan que el que lleva la fermentación alcohólica tiene intermediario el acetaldehído, mientras que aquel asociado a la fermentación láctica, el mismo piruvato es el aceptor de electrones y se convierte en lactato. Por ello, durante los procesos de fermentación no se produce NADH con potencial reductor y ni se produce ATP, que es energía, pero sí se restablecen los niveles de NAD+, lo que ayuda a que la glicólisis no se detenga. Ahora bien, ya sabemos que cuando falta oxígeno, el músculo recurre a la fermentación láctica para poder seguir produciendo ATP. Pero ahora vamos un paso más allá. ¿Qué ocurre con ese lactato que se acumula? Aquí entra en juego el llamado ciclo de Cori, un mecanismo colaborativo entre el músculo y el hígado que permite reciclar el lactato. Veamos el recorrido tal como lo muestra la imagen. En el músculo, la glucosa es degradada a piruvato mediante la glicólisis y luego este piruvato se convierte en lactato mediante la fermentación láctica. Esto permite que el NAD+ se regenere y que la glicólisis siga produciendo ATP rápidamente, aunque de forma poco eficiente. El problema es que se acumula lactato y hay riesgo de acidificación del tejido. De esta manera, lleva a que el lactato se libere desde la célula muscular y pase a la sangre. Y luego se ha transportado a través de todo el sistema sanguíneo y puede alcanzar el hígado. En el hígado, el lactato es recibido y es reconvertido a glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis. Esta nueva glucosa puede volver a almacenarse como glucógeno, recuerden que son nuestras reservas de glucosa dentro del hígado y las células musculares, o ser devuelta al músculo en forma de glucosa para que se vuelva a producir energía. Este ciclo en sí no genera energía directa para el hígado, pero permite sostener la actividad muscular intensa en condiciones anaeróbicas y además evita que el lactato se acumule de forma tóxica. Entonces, hemos recorrido todos los pasos de la fermentación, tanto alcohólica como láctica, y comprendimos su importancia en condiciones sin oxígenos. Ahora les invito a responder esta pregunta de reflexión. Durante el proceso de fermentación alcohólica, el paso de acetaldehído a etanol no genera ATP. Entonces, ¿cuál es la verdadera función de este tipo de respiración? En este caso, la opción correcta es la A, y esto resume muy bien el sentido de la fermentación. No es tanto una forma de ganar más energía, sino una estrategia para sostener la glicólisis cuando no hay oxígeno disponible, ya que nos interesa restablecer los niveles de NAD+ para que se mantenga activa la glicólisis. Aquí se encuentra presente la bibliografía asociada al curso y a las clases que hemos visto. Y quedamos atentos a cualquier duda o consulta que puedan tener respecto a la materia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión.